amigos enfrentaron ese problema. Vamos a ver lo que hicieron. El ejército del rey Nabucodonosor invadió y conquistó Judá. Todos los jóvenes pertenecientes a la familia real y a otras familias importantes fueron llevados a Babilonia. Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban entre esos jóvenes hebreos. El imperio de Nabucodonosor era enorme. El rey sabía que los cautivos hebreos tenían muchas habilidades. Así que decidió entrenar a algunos de ellos para trabajar en su gobierno. Tenía planes de que le ayudaran a gobernar algunas partes de su vasto imperio. Pero primero tenían que aprender la cultura y conducta de Babilonia. Necesitaban aprender el idioma. Debían aprender también la forma en la que se hacían las cosas en Babilonia. Daniel y sus 3 amigos sabían que debían servir al rey, pero decidieron también que Dios iba a ocupar el primer lugar en sus vidas. Había muchas cosas buenas e interesantes para ver en Babilonia. En donde quiera había grandes templos para la adoración de ídolos. Los jóvenes hebreos vieron hermosos jardines a la sombra de árboles muy exóticos y plantas de flores colgantes. La ciudad de Babilonia era realmente muy hermosa. Después de su largo viaje, todos estaban ansiosos por disfrutar de su primera comida en Babilonia. Iban a comer de la mejor comida. Eran los mismos platos que se servían en la mesa del rey. En cada mesa había carnes exquisitas y vinos deliciosos. Los más delicados postres de toda esa nación estaban ahí a su disposición. Todos los cautivos estaban encantados con la comida. Todos, excepto Daniel y sus 3 amigos. Ellos no podían disfrutarla. Sabían bien que esos alimentos no eran buenos para ellos. Sabían también que algunos de esos alimentos y vinos habían sido ofrecidos a los ídolos. Daniel y sus 3 amigos decidieron servir a Dios sin importar lo que les sucediera. Así que Daniel le pidió ayuda al oficial a cargo de todos los hebreos. Le pidió que le diera alimentos sencillos y agua para beber. Aun cuando el oficial del rey respetaba a Daniel, se negó a hacerlo al principio. Temía por su vida. El mismo rey Nabucodonosor había ordenado ese tipo de alimentos. Si Daniel y sus amigos no los comían, no iban a estar tan fuertes y vigorosos como los demás. Y si eso sucedía, el rey podía mandar a matar a ese oficial encargado. Pero Daniel no se rindió. El oficial había nombrado a Melzar, un mayordomo, para que velara sobre Daniel y sus amigos. Daniel apeló ante Melzar. Pruébanos. Déjanos tomar alimentos sencillos y beber solamente agua durante 10 días. Si no parecemos tan sanos como los demás jóvenes, haz con nosotros lo que quieras. El mayordomo estuvo de acuerdo. Al final de los 10 días, los 4 jóvenes hebreos estaban más fuertes y más activos que los demás. Con la ayuda de Dios, Daniel y sus amigos pasaron bien la prueba. Durante los 3 años de su entrenamiento se les sirvió agua y alimentos sencillos. Dios estaba muy complacido con Daniel y sus amigos. La Biblia dice que Dios los ayudó en sus estudios. Le dio sabiduría y entendimiento. Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de Kids. Espero que todos estén bien. Qué alegría compartir de nuevo con ustedes una nueva semana, día lunes. Empezamos una nueva semana y esperamos que llena de bendición. Vamos a seguir hablando un poquito de la palabra de Dios, pero antes vamos a orar y vamos a ponerle esta clase en las manos del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre, gracias por este día. Te damos gracias por una nueva semana que iniciamos. Te pedimos que nos bendigas, que nos hables por medio de esta palabra y que dé fruto al 100 por 1. Te damos gracias porque podemos decir, Ebenecer, hasta aquí estamos y tú nos has ayudado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la clase de hoy está titulada Siendo ejemplo ante el mundo. Vamos a hablar acerca de Daniel, respecto al versículo 1. Vemos que Daniel es un hombre, un joven, que desde muy joven se dedicó a servirle a Dios.
y él fue una persona que durante la historia que vamos a ir viendo, vamos a ver diferentes etapas de su vida, cómo él es un buen siervo, cómo dedica su vida a Dios. Pero ahora vamos a leer el capítulo 1, que es Daniel 1. Vamos a leer todo el capítulo. Vamos a hablar acerca de todo el capítulo, pero les recuerdo que ustedes pueden leer con sus papitos todo el capítulo más despacio y ir viendo versículo por versículo. Dice Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor le entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñándonos en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vemos aquí que el rey de Babilonia citó a Jerusalén. Entonces, situar es como conquistó, llegó, luchó y ganó. Entonces, a raíz de esto, Nabucodonosor se le ocurre llamar, decirle al encargado que estaba del ejército, le dijo: quiero que vayas a llamar a jóvenes del linaje de los príncipes de Judá. Entonces aquí vemos que él sabía que Judá tenía buenas personas y dijo: voy a buscar personas que no tengan tacha alguna, o sea, que eran rectos, responsables, buenos jóvenes, y los llamó porque dijo: estos voy a educarlos en ciencia, en cultura, en disciplina, para que estén en el palacio y me sirvan. Entonces aquí vemos que el rey de la nación le señaló ración para cada día, dice en el versículo 5, de la provisión de la comida del rey y vino del que bebía, y de la puerta de Isaacar otra, puerta de Zebulón otra. Entonces vemos que aquí llevan a estos jóvenes de Judá y los ponen en una parte y les dicen que van a obtener una porción de la comida del rey. O sea, la comida del rey, si nos podemos imaginar, era la comida más rica y más deliciosa. Pensemos en la comida, nuestra comida favorita, y como esa comida favorita era la comida de la ración del rey. Entonces a estos jóvenes les dieron toda la comida que ellos querían comer, de diferentes tipos. De la comida que nos podemos imaginar, el rey les dijo: aquí está esta comida para que ustedes se alimenten, crezcan, se hagan fuertes y me puedan servir. Entonces vemos aquí que dentro de estos jóvenes estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran hijos de Judá. Entonces a estos el jefe de eunucos puso nombres, les cambió los nombres, porque era otra cultura y era más fácil la pronunciación de estos nombres, y les puso a Daniel, del que hablamos, le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Estos nombres se les dio para más facilidad y de su mismo lenguaje para poderlos nombrar. Entonces vemos aquí que empiezan a hablar de Daniel, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. Y él le dijo, y el jefe de los eunucos a Daniel le dijo: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, me condenaráis para con él mi cabeza. Vemos que aquí Daniel habla con el jefe, el encargado del eunuco, el eunuco que era el jefe de ellos, y le dice que él no se quiere contaminar con la comida del rey, que él no quiere tomar el vino del rey, sino que él se quiere mantener y hacer una dieta diferente. Entonces vemos aquí una comparación de que él sentía que la comida del rey era contaminada. ¿Por qué? Porque en esos entonces toda la comida se dedicaba a los dioses. Entonces él dijo: yo no me quiero contaminar de esa comida. Entonces vemos aquí la disposición de Daniel de no quererse contaminar lo del mundo. Es un ejemplo en la comida, pero podemos poner ese ejemplo en diferentes etapas y partes de nuestra vida. Por ejemplo, hay cosas que nosotros como hijos de Dios no podemos hacer. Hay cosas que a Dios no le agrada que hagamos, y a veces en nuestros colegios o en lugares donde no todos nuestros amiguitos o no todos nuestros compañeritos conocen de Dios, ellos sí las hacen. Entonces podemos sentirnos como presionados a hacer esas cosas que a Dios no les agrada. Por ejemplo, vemos que a otros niños no les parece algo malo pelear,
o discutir o decir malas palabras, por ejemplo. Dicen, no, eso no es malo, no me regañan. Entonces nosotros vamos a decir, pues vamos a hacerlo. No, tenemos que decir no, porque nosotros tenemos diferentes valores, diferente educación cristiana en la que sabemos que es pecado decir malas palabras, es algo malo pelear y discutir con nuestros hermanitos, con nuestros amiguitos. Entonces vemos ese ejemplo que nosotros en esos momentos tenemos que apartarnos y reservarnos para Dios. Decir, aunque en el mundo lo hagan, aunque en el mundo peleen, digan malas palabras, yo no lo voy a hacer. Yo me voy a dedicar y consagrar a Dios. Ese es un ejemplo parecido a lo que Daniel hizo. Pero aquí vemos que el jefe le dice, tengo miedo que si ustedes no comen este gran banquete se van a poner delgados, pálidos, y a mí me va a querer regañar el rey. Entonces aquí dice que dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Entonces aquí vemos que él le dice al jefe de los eunucos que prueben por 10 días. Entonces no sé si alguno de ustedes ha escuchado el ayuno de Daniel. Este es el ayuno de Daniel. Aquí dice que él le pide al jefe de los eunucos que le dé solo legumbres y agua. Entonces aquí vemos que él no quiere contaminarse con la comida del rey, que puede haber carne, podía haber camarones, podía haber cerdo, podía haber toda la comida que nos podemos imaginar, como un buffet, así va a ser. Entonces él dijo, no, yo me quiero mantener limpio y quiero comer solo legumbres y agua. Entonces vemos que, y le dice, hagamos una prueba por 10 días. Él y sus amigos le dicen que lo prueben. Entonces aquí vemos que él consistió y lo probó por 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Podemos ver que aquí hicieron la prueba de los 10 días. Y en los 10 días ellos estaban mejores. Estaban más fuertes, más robustos. La cara tenía un mejor parecer. Entonces el jefe de los eunucos, acuerda, está bien. Durante todo su entrenamiento, que no sé cuánto va a durar años, les voy a dar legumbres. Pero va a ser entre nosotros. Entonces aquí no tenemos que malinterpretar que la comida es mala, porque toda la comida Dios la hizo, y en la palabra dice que Él la hizo para que comamos. Aquí lo pone como un ejemplo, como que de que ellos se dedican a Dios, porque no necesariamente vamos a hablar de comida, sino que tenemos que pensar que esto va más allá, sino que pensar de dedicarnos y perseverarnos para Dios en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces vemos que a raíz de esto, estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia, les dio sabiduría en letras y ciencias, y vemos que ellos empiezan a sobresalir de los demás. Como decía el tema, que tenemos que sobresalir ante el mundo, ser diferentes a ellos. Entonces dice que pasado estos días, el jefe los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos. Y no fue hallado entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que pues estuvieron delante del rey. Ya cuando terminó, como por ejemplo por la preparación, las clases y todo, ellos fueron llevados ante Nabucodonosor y él vio que no habían otros como ellos. O sea, él vio que había una gran diferencia. Entonces aquí vamos a ver el testimonio de ellos. Así tenemos que ser nosotros, que tenemos que diferenciarnos de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz del mundo. La palabra de Dios dice que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que sobresalir, tenemos que dar un buen testimonio, y Dios mismo nos va a poner en gracias a los demás, ya sea a nuestros profesores, a nuestros amigos, a nuestros abuelos, familia. Entonces Dios va a ponernos esa gracia, que va a decir, no sé por qué este niño es así, porque este niño es tan alegre, este niño es tan responsable. Entonces aquí vemos esto. Entonces dicen, todo asunto de sabiduría e inteligencia el rey les consultaba a ellos. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Siria. Entonces podemos ver aquí, este es el capítulo, lo podemos leer más despacio con nuestros papitos. Vemos que aquí, que Dios le respaldó en todo a Daniel y a sus amigos. ¿Por qué? Porque ellos pusieron primero a Dios
antes que todo y dijeron, no me quiero contaminar de esta comida, porque no sé de dónde viene, no sé si está dedicada a los dioses, y como podemos ver que algo dedicado a los otros dioses era algo pecado para Judá para comer. Entonces por eso dijeron, no queremos ser como todos. Y esto lo podemos ver, lo podemos comparar como la palabra de Dios, porque como dicen, la palabra de Dios es el pan de vida. Entonces podemos hacer un análisis comparativo como la comida es el pan de Dios. Entonces podemos ver que este pan es mejor que la comida natural, humana. Entonces podemos ver que si buscamos la palabra de Dios, leemos, la escudriñamos, como todos los días vemos las clases de Kids, esto nos va a ayudar a crecer en sabiduría, a saber qué son las cosas buenas que podemos hacer, qué son las cosas malas que no podemos hacer, y esto nos va a ayudar a ser mejores. Y esto nos va a ayudar a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos, obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestros maestros. Y esto nos va a poner en un lugar diferente a los demás. Y van a decir, estos niños son diferentes, este niño es diferente, este niño se porta bien, este niño no desobedece a sus papás, no desobedece a nosotros. ¿Por qué? Es cristiano, es hijo de Dios y busca la palabra. Entonces ahí es que tenemos que ser diferentes del mundo. Y sé que es algo difícil porque no en todos lados vamos a encontrar solo personas que sean cristianos o personas que tengan los mismos valores que nosotros. Entonces, en conclusión, tenemos que ser diferentes a todos y ser alguien que sobresalga, porque lo mismo de Dios hace que una luz en nuestro interior sobresalga a los demás y diga, estos niños son responsables, estos niños son sabios. Entonces esa es la conclusión de hoy, de que tenemos que ver y tratar de ser como Daniel, alguien que se apartó de todo y primero buscó a Dios, porque no necesariamente vamos a pensar que nos vamos a comer porque la comida Dios la ha dado, sino que en otras áreas, como por ejemplo en nuestra relación íntima con Dios, buscar cada vez más a Dios, escuchar las prédicas de Kids, leer la Biblia en familia con nuestros padres, y además de eso tratar de ser mejores, ser como Daniel, como apartarnos de lo malo. Si vemos algo malo en nuestros compañeritos, por ejemplo en nuestro colegio o en nuestra colonia, decir, esto no es agradable a Dios, me voy a apartar, porque a veces las personas que están alrededor de nosotros hacen que caigamos en pecado. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de llevar una vida más santa y tratar de imitar a Daniel. Bueno, esa ha sido la clase de hoy, niños. Espero que les haya gustado y hayan aprendido mucho de esta palabra, que es algo muy bonito en la vida de Daniel. Daniel fue uno de los personajes de la Biblia los que más tuvo entrega con Dios, más se dedicó a Dios y no le importó el que dirán, lo que querían dañarlo, sino que él siempre se dedicó a ver el blanco perfecto que es Jesús. Entonces recuerden que todos los días a las 9 de la mañana estamos dando clases, seguimos en clases virtuales para estar en comunión con ustedes. Esperamos muy pronto vernos juntos en la iglesia y poder disfrutar y alabar a Dios juntos. Vamos a hacer una oración para terminar. Cerramos nuestros ojos. Gracias, Señor, por la palabra del día de hoy. Te pido, Señor, que esta palabra entre en nuestros oídos y entre en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre, y podamos ponerla en práctica y del fruto al 100%. Te bendecimos y pedimos porque esta semana que iniciamos es una semana de bendición, de buenas noticias, Padre. Guarda nuestras familias, a nuestros hermanos de la iglesia, al pastor y a su familia, a cada uno de los líderes de Kids, a cada miembro de Kids, a todo el grupo y todos los hermanos de la iglesia que muere, Señor, y así todos los hermanos cristianos, los hermanos que no son cristianos también, a toda nuestra familia, personal médico. Te pedimos que esta pandemia termine muy pronto y podamos reunirnos y gozarnos en la iglesia otra vez, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, eso ha sido todo. Esperamos que les haya gustado la clase y nos vemos todos los días. Recuerden, a las 9 de la mañana un nuevo maestro, un nuevo tema, así que nos vemos, cuídense, adiós.